Nos acercamos al final del año litúrgico, en el cual hemos seguido pues cada domingo el itinerario del Evangelio de Lucas. En este y en los próximos 2 domingos colocaremos pues nuestra mirada en la meta de nuestro caminar como discípulos y misioneros del Señor. Vamos a fijar nuestros ojos en el cielo nuevo y en la tierra nueva, que vendrán pues al final de los tiempos. Así está planteado en el Evangelio, en el pleno definitivo encuentro con el Señor. Por eso hoy, al asistir a la controversia entre Jesús y los saduceos, colocamos en primer plano nuestra esperanza en la resurrección. No nacimos para morir, sino para vivir. La ridiculación que los saduceos intentan hacer de la vida del más allá de esta vida, le da ocasión a Jesús para afirmar con fuerza y con una gran destreza que el manejo de los textos bíblicos, aquello que la revelación va desvelando solo poco a poco, hasta donde es capaz de ir a la fidelidad de Dios en nosotros. La resurrección pues es nuestro destino de gloria, no es una simple transposición de nuestra condición de vida actual, es un verdadero y completo nacimiento a la vida gracias a la obra amorosa del Dios de la vida. En esta fe se alienta pues nuestra esperanza, encontramos fuerza a la hora de la tribulación y sentimos impulso para hacer todo lo posible de manera que la vida actual vaya pues en esta dirección. El texto que nos ocupa nos hace pensar desde los inicios del Evangelio, cuando Jesús llegó a Jerusalén, cuando él tenía 12 años, se quedó en el templo y dice que lo encontraron en medio de los doctores de la ley. Aquellos lo escuchaban con atención porque pues la sabiduría del niño era tal que los doctores de la ley quedaron admirados. Por eso dice que todos lo oían porque admiraban su inteligencia y de las respuestas que él daba. Esto que había sido anticipado pues en la infancia del Señor Jesús al cumplir sus 12 años, había impresionado en este momento a los maestros de la ley. Y al final, ahora cuando Jesús está nuevamente allá en Jerusalén, algunos maestros le han dicho: bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Este es el contexto bíblico que nos planteó al comienzo y la parte final con la que en un cierre nos va a decir que las personas que lo oyeron quedaron admirados de su sabiduría. Así que ahora se acercarán algunos saduceos. Entendemos pues que la clase saducea era pues ciertamente el clero alto, y estos que pertenecían al clero, curiosamente los saduceos no creían en la resurrección, porque ellos solamente leían los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que llamamos nosotros el Pentateuco. En cambio los fariseos sí creían en la resurrección, y de ahí que se convierta en una controversia el tema de la resurrección en estos 2 grupos. Pero ahora escucharemos a Jesús responder a las inquietudes que estos personajes plantean. Entonces leemos directamente el texto bíblico de este domingo. En aquel tiempo se acercaban a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron:
Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Hasta aquí el relato que nos plantea San Lucas. La pregunta por la resurrección. Los saduceos abordan a Jesús enunciando en primer lugar la ley mosaica del levirato. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome la mujer para dar descendencia a su hermano. La ley del levirato está basada en Deuteronomio 25, 5 al 7 y está ilustrada en la historia de Tamar, en Génesis 38 y en el libro de Ruth. Si un varón casado muere sin haber tenido hijos, su hermano debe tomar a la viuda y darle descendencia. Esta norma presupone que los hermanos viven juntos y tiene como finalidad asegurar la propiedad de la tierra, que es un don de la alianza, en manos de la familia. Jesús, abordado como maestro, los maestros debían resolver puntos oscuros de la interpretación de la ley. Por eso vemos cómo le plantean un caso que, si bien es remoto, puede llegar a suceder. Lo que buscan los saduceos al plantear pues el caso que sigue es poner en duda la vida futura en la resurrección. Por eso dice, eran 7 hermanos. Aparece el número redondo 7, el número perfecto. Esto nos recuerda otra historia que se encuentra en Tobías 3:8, donde Sara se le mueren 7 maridos y donde Tobías ejerce la ley del levirato. Aquí aparece inspirarse la historia de la cual los saduceos le presentan a Jesús. Vemos enseguida, evitando detalles excesivos, se cuenta que cada una de los 7 hermanos toma a la mujer como esposa. Este parece ser un caso desesperado. En todos los casos, el marido muere sin hijos. El fracaso es doblemente matrimonial y procreacional. Ninguno de los 7 hermanos puede reclamar ser el marido de hecho, en términos de haber engendrado de ella, porque no hay descendencia. Finalmente muere la mujer, así se cierra la historia. La ley ha sido enunciada, el caso está planteado, viene ahora la pregunta problemática.
Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. La pregunta burlona intenta ridiculizar la enseñanza de Jesús. En otras palabras, en la resurrección, ¿cuál es la situación de la mujer que ha tenido 7 maridos? ¿Quién de ellos, si es que alguno, de hecho es su marido? La primera respuesta sería que la poligamia es la única solución, pero una creencia de estas no es admitida por el judaísmo en los tiempos de Jesús. Por lo tanto, esta opción expone a una posibilidad de inmortalidad que no puede sino ser falsa. Es claro que la poligamia está descartada, entonces, a la suerte, o el primero o el último, o ninguno. La respuesta de Jesús. Jesús le dijo, y él responde en 2 partes. La primera, Jesús rehace las bases del argumento de los fariseos. En su planteamiento va a deshacer ese argumento. Segundo, Jesús afirma la doctrina de la resurrección. Jesús deshace pues las bases del argumento de los fariseos de la siguiente forma. En primer lugar, vemos cómo Jesús cuestiona los fundamentos del caso enunciado, proclamando que en la resurrección las condiciones de vida son diferentes, que las relaciones humanas son vividas en nuestro nivel. Por tanto, en la resurrección, donde la vida es plena y permanente, las cuestiones relacionadas con el matrimonio y la procreación son irrelevantes, ya que la relación básica es la de la filiación divina, quizás con la implicación de que los hombres y las mujeres se relacionan unos con otros como hermanos y hermanas. El contraste con este mundo, pues, y el mundo futuro. En su exposición, Jesús comienza diciendo, los hijos de este mundo. Jesús establece el contraste entre las condiciones de esta vida y la vida futura. El estatus de aquellos que participarán en la resurrección es el de hijos de Dios. En cambio, los hijos de este mundo son los que pertenecen a este mundo. Con la frase, toman mujer o marido, el contraste queda más claro. En la resurrección no habrá matrimonios. El matrimonio es característico de este mundo. Es posible que el texto original no se refiera solamente al hecho del matrimonio, sino también al origen de la vida humana en la procreación, y así deje entender que en la resurrección es necesario el matrimonio, puesto que ahí no hay procreación humana, sino plena vivencia del ser hijos de Dios. Un punto claro: ya no se casarán. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo, de esta manera Lucas muestra más claramente la diferencia entre la vida terrena y la vida después de la muerte. Acentúa que no todos los hombres calificarán para la vida futura. Ellos deben ser considerados dignos. ¿Qué es lo que hace a una persona digna? El tema no es tratado aquí, pero conocemos lo que dice el Evangelio. Y en la resurrección de los muertos, la expresión resucitar de entre los muertos en el Evangelio se refiere pues a Jesús. Anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. De resto, en el Evangelio encontramos también una referencia a una hipotética resurrección de Juan Bautista, y también el relato de la resurrección de Lázaro, que está en Juan 16, 30, 31, en Lucas 16, 30, 31, pero
El gran anuncio de los tiempos nuevos es que la resurrección tal es la misma resurrección de Jesús. Ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Al principio, el principio de la resurrección, la gente no establecerá relaciones matrimoniales. Esto significa que la relación matrimonial es trascendida en un nuevo nivel de relaciones interpersonales. El punto básico es que este matrimonio terreno está hecho para la procreación y esto en el mundo nuevo ya no es necesario. Ni pueden ya morir porque son como ángeles y son como hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Así que el punto de comparación con los ángeles es la inmortalidad, la vida celestial que es eterna. Por tanto, cuando Jesús proclama esto, de que el contenido realmente de la respuesta es que aquellos que pertenezcan a la vida eterna son llamados hijos de Dios. Así que Jesús confirma el anuncio de la resurrección hasta donde es capaz de llegar la fidelidad del Salvador. ¿Cómo lo hace? Citando un texto del Éxodo, cuando plantea que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y recuerda pues a Moisés que es aquel que ha tenido la experiencia de escuchar esas palabras. La afirmación es clara, es un Dios de vivos, en coherencia con la explicación dada arriba acerca de hijos del mundo y los otros hijos de la resurrección. Son dos modos de ver esta realidad humana. El Evangelio concluye diciendo que solamente aquellos que sean dignos de la vida eterna pasarán al estado de la resurrección. Un tema sumamente importante porque estamos todavía en las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, y qué bien nos va a pensar que la gloriosa resurrección es para aquellos que han sido dignos de la vida eterna. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.